Hola, muy buenos días. Mi nombre es Brenda Crabtree, soy infectóloga y como les dije la semana pasada, este iba a empezar otro Facebook Live hoy a las 11 de la mañana. Estoy aquí para este tratar de solucionar algunas dudas, inquietudes que pudieran surgirme durante este espacio. Pero también para comentar algunas cosas que me han estado preguntando y y que vale la pena que a lo mejor hoy empecemos a hablar de eso y así surgir a lo mejor alguna discusión y aclarar dudas. Entonces, bueno, aquí me están preguntando que si se puede ir a caminar solo al bosque. Sí, en este momento en México no han restringido las salidas como en otros países donde no te dejan salir de plano de tu casa. No hay ningún problema en realidad si decides salir manteniendo su sana distancia. Creo que salir al bosque y distraernos es muy importante para preservar la salud mental. Son tiempos difíciles, ya nos alargaron esta encierro, contingencia por un mes y a ver, ¿no? Probablemente pueda ser más. Entonces, si los que están en casa sin hacer una reunión, sino simplemente salir a caminar en un espacio abierto, yo no le veo ningún problema. Ahora, creo que ha surgido mucho en las redes sociales el asunto de si debemos todos usar cubrebocas, como por ejemplo se hizo mandatorio en ciertos países, incluido China, cuando se dio el brote. En realidad, como ustedes ya les había comentado, pues es un virus nuevo y entonces no sabemos muchas cosas y en términos generales la única persona, los únicos que realmente sabemos científicamente probado que es útil que usen cubrebocas es aquellas personas que tienen síntomas respiratorios. Sin embargo, sí sabemos que si bien la vía de transmisión principal es por las gotas que sacamos al hablar y al estornudar y al ¿cómo se llama? Y al toser. Entonces, pues el que está enfermo pues es muy útil. Ahora, ¿qué tanto le beneficia al que no esté enfermo? Esa es como una pregunta que sigue un poco al aire. Ajá. Entonces, no sabemos, pero sí sabemos que en otros países los han recomendado. Entonces, sí que ustedes compren masivamente ha hecho que en los hospitales no haya o se acaben los insumos, pero por otro lado también hemos visto ejemplos en donde al parecer puede ser de utilidad. Entonces, ¿cuál es la respuesta o la recomendación que yo les daría? Les daría que más bien estemos distantes, ajá, en tanto sabemos qué tan útil es, ¿ok? A ver, si alguien tiene la vacuna de neumococo y le da coronavirus, ¿está protegido? No, o sea, no hay una vacuna que nosotros sepamos que al aplicárnosla, una vacuna existente que al aplicárnosla nos proteja contra el coronavirus. No, no sabemos, no existe esa evidencia, ¿sí? Entonces me parece que no porque estés más vacunado, pues estás más protegido. Sí estás más protegido en realidad de todo lo que te puede dar, pero no específicamente para el coronavirus. Eh, el otro día me preguntaron sobre el tipo de sangre, por ahí empezó a circular la información en las redes, tenemos acceso a muchísima, es más, demasiada información sobre el tipo de sangre. Y se sugería que tal vez aquellos que tenían que eran A positivos probablemente tenían mayor riesgo de tener enfermedad grave. Bueno, esto como todo en medicina y como sucede mucho en la investigación de este tipo, más bien se podría no se puede concluir una causalidad, pero sí probablemente una asociación. Pero esto es muy difícil de establecer qué tanto poder tiene, ¿no? Es como si
como si aquí en México hubiera más cáncer de mama que en otros países y dijéramos que está asociado al chile solo porque nosotros comemos más chile, ¿no? Entonces, este tipo de estudios hay que tenerlos, la interpretación con mucha cautela. Entonces, no irse con pensar que por tener cierto tipo de sangre, entonces nos va a dar menos o peor, no sabemos, ¿no? O sea, no hay evidencia para obtener estas conclusiones. Por otro lado, en algún momento me preguntaban, porque salió, incluso infectólogos lo dijeron en algunas redes sociales, que el ibuprofeno no se podía dar, ¿no? Y es que una autoridad sanitaria en Francia lo dijo en la prensa, y bueno, ya mucho se ha escrito después de esta declaración que la evidencia hasta ahorita no apoya ni contraindica el uso de ibuprofeno, con lo cual, o sea, sabemos tan poco de este virus que no podemos decir que algo así pudiera ser deleterio para la persona, ¿no? Entonces, lo mismo para el tratamiento de la hipertensión, como por ejemplo los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, que se llaman IECAS. Hay dos tipos, ¿no? 1 y 2. Pero bueno, esto es muy complicado. El chiste es de que hay cierto grupo de antihipertensivos que el principio básico es que utilizan un mismo, al parecer un mismo receptor que utiliza el virus para dentro del alveolo. Y si bien esto pudiera ser cierto, no por eso podemos decirle a las personas que dejen de utilizar este antihipertensivo. Creo que es primordial que las personas se mantengan lo más estables y saludables posibles, es decir, que si tienen una enfermedad crónica estén tratados para tal y que tengan suficiente medicamento en sus casas, que en este momento pidan a la farmacia o que salgan con todas las medidas de precaución y obtengan el tratamiento por lo menos de un mes de sus enfermedades y se mantengan estables. O sea, lo peor que pueden hacer es, por ver eso en las redes sociales, dejar de tomar su tratamiento y entonces tengan una hipertensión descontrolada y eso les va a hacer muchísimo daño. Entonces, la otra cosa que les quería decir era que ahora que tenemos tanto acceso a la información, estamos como en este punto en el que toda la información nos llega por todos lados y como nos sentimos con muchísima incertidumbre de qué va a pasar, porque no sabemos qué va a pasar, qué tanto nos va a afectar, si nos va a afectar a nosotros, si nos enfermamos, a nuestras familias, etcétera. Esta sensación de incertidumbre, muchos de nosotros lo queremos llenar con tratar de estar informados en un sinnúmero de redes sociales y abanico de posibilidades de información. Esto hace que tengan información como la que ya les dije, que el ibuprofeno no se debe de dar, que los IECAS no se deben de dar, que si hay que tomar vitamina B, que si bebidas calientes, que si... Y entonces a mí y a muchos proveedores de la salud nos llegan cientos y cientos y cientos de mensajes para confirmar, oye, esto es cierto, y esto no servirá, y sí no sé qué, y entonces de verdad saturan los canales de información, se vuelve súper pesado para nosotros, y a ustedes no les sirve de absolutamente nada. Entonces yo los invito a que estén alejados de las redes. Sí es verdad que hay que estar informados. Acuérdense que les dije que lo más importante de las pandemias son las 3 Is. La primera es estar informado, pero esto significa estar informado responsablemente y estar conectado en las noticias oficiales, ¿no? Entonces este es un llamado a que ustedes vean la conferencia de prensa que dan todos los días. El doctor Hugo López-Gatell es súper claro para hablar y hacerle caso a lo que diga él. Nosotros tenemos que hacer caso como sociedad. Si nosotros hacemos caso a una sola persona nos va a ir mejor y además todo el resto del día no tienen que estar buscando respuestas y porque los que no se dedican a la salud el entendimiento es muy pobre de todo esto
y se llenan el vacío de información y de explicación, lo llenan de cosas que probablemente sean más dañinas. Entonces aprovechen el tiempo para estar con sus familias y hagan cosas que no han hecho nada. Ajá. Entonces, ojalá y busquen otras maneras de la dinámica familiar, que todas tengan más participación en las labores de la casa, hacer cosas que de otro modo no podrían hacer con sus hijos. Ahorita la Secretaría de Cultura abrió una app que está increíble, se llama Contigo en la Distancia, véanla, hay entradas a museos de México virtualmente, está increíble. Busquen este tipo de cosas y manténganse alejadas de las redes sociales. O sea, si yo tengo una información importante que darles, se las diré, pero sí es muy importante establecer los canales oficiales de información como los prioritarios. A ver, aquí dice, es que la pregunta es otra, o sea, no que proteja contra el coronavirus, sino que la neumonía de coronavirus, no, o sea, no te protege, nuevamente estoy volviendo a la pregunta de si la vacuna contra el neumococo protege contra la neumonía de coronavirus. No, no hay una vacuna específica contra el coronavirus. No sé si con esto estoy contestando la pregunta, pero no, en realidad no hay una vacuna para el coronavirus. Sí se está implementando en ensayos clínicos, pero son súper tempranos, o sea, apenas está en la fase de seguridad, o sea, se le está dando a gente sana. Si en la gente sana es segura la aplicación, entonces ya se pasa a la siguiente fase, que es darla a las personas que son susceptibles y ver la efectividad, pero solamente pasando por todas las etapas de investigación para que cuando ya se apruebe sea porque, uno, es seguro de aplicar y dos, es efectiva y sí confiere una inmunidad adecuada como para que se pueda aplicar a la población general. Sí, aquí me están diciendo sí que hasta, o sea, me están oyendo médicos, colegas míos, que me están diciendo que desgraciadamente todos los médicos sacan información de todos lados. Sí, efectivamente, o sea, es muy importante que los canales de comunicación sean los de las autoridades y que no formemos tanta información y saturemos nuestros canales. De veras, esto es, o sea, es agotador para los que tenemos que contestar preguntas o queremos responder dudas a todos ustedes. Otra de las inquietudes, a ver aquí, una persona joven sana con tos seca de aproximadamente 3 semanas, probable inflamación de vías respiratorias, es susceptible a complicarse de un caso de coronavirus. O sea, aquí el asunto es que sí, efectivamente el 80% van a tener enfermedad leve, eso es real. Pero ¿quién va a ser ese 80%? Pues sí, en lo que hemos aprendido en otros países es que la gran mayoría van a ser gente joven y quienes se complican son aquellos que tienen comorbilidades. Sin embargo, los jóvenes, sí estamos viendo jóvenes con enfermedad grave, sí lo estamos viendo. Aquí en México lo preocupante es que si ven y escuchan la información que dan todas las noches, el promedio de edad que estamos viendo afectado aquí en México es un promedio de edad menor que en otros sitios del mundo. ¿Por qué? Porque somos una población más joven y probablemente porque somos una población que tenemos mayor obesidad en Latinoamérica y muchísima diabetes, ¿no? Entonces, en gente joven. Entonces, eso ya entra dentro de las personas que tienen factores de riesgo o comorbilidades. Así es que sí estamos viendo gente joven grave. No crean los jóvenes que por ser jóvenes y que ven que son los menos afectados o no les va a pasar nada, pues que entonces están libres o exentos de presentar enfermedad grave. No, sí estamos viendo gente joven lamentablemente muy malita, ¿no? Incluso gente que ni siquiera tiene antecedentes. Entonces, probablemente como es gente joven y es sana, a lo mejor lo conectan a un ventilador y a lo mexor lo logran extubar y todo lo sale bien eventualmente.
pero eso no los exime de enfermedad grave. Entonces, los jóvenes también son gente que, si no van a tener enfermedad grave, pueden transmitir. Acuérdense que este virus hay una fase de unos 2-3 días en donde estás asintomático, pero sí ya estás infectado y sí puedes transmitir. Entonces, en esa fase es complicado, ¿no? Saber que decir, bueno, como yo me siento bien, entonces sí puedo ir a ver a mis abuelos. No, el mensaje es quédense en casa. A ver, aquí dice, ¿cree usted que pronto vaya a ver, ¿cree usted que pronto vaya a haber pruebas para el público de laboratorios privados? Sí, bueno, en biomédica de referencia ya están haciendo incluso a domicilio. Son pruebas caras. Pero ya estamos en este punto que estamos pasando de la fase 2 a 3, donde va a haber muchísima infección en la comunidad, que lo que hay que hacer es que, bueno, si hay pruebas, qué maravilla. Si se pueden pagar una prueba, perfecto. Pero es que si no, todo lo que es síntomas respiratorios, como los han descrito, con fiebre, tos, falta de aire, sensación de opresión en el pecho, dolor de garganta, todo eso debe de considerarse coronavirus hasta no demostrar lo contrario, ¿sí? Más o menos las personas de que empiezan con los síntomas a que desarrollan una enfermedad grave pasan aproximadamente entre 5 y 7 días, ¿sí? Entonces hay que, cualquier síntoma respiratorio que cualquiera de ustedes pueda tener, en ese momento llamarle a su médico, puede ser a mí o a las líneas oficiales que ofrece la Secretaría de Salud, y quedarse en casa. ¿Cómo debe de ser el aislamiento? El aislamiento tiene que ser de preferencia en un cuarto solo, si se puede, aunque lamentablemente esto no lo pueden la mayoría de los mexicanos, que esté bien ventilado, donde te puedas tomar la temperatura 2 veces al día, que los trastes de preferencia en el baño, que tengas tu propio baño, perdón, y que los trastes de cocina con los que comas no se compartan con los demás, y que estés ahí 14 días, ¿no? Es muy importante el monitoreo, porque como dije, a lo mejor tienes síntomas que no parecen graves, pero que se desarrolla la gravedad con los días, al 5º o 7º día. Entonces hay que estar en casa y en comunicación con algún servicio de salud. Ahora, muchos me han preguntado, ¿puede venir mi maestra de yoga a darme clases con Susana a distancia? No, o sea, la indicación es quedarse en su casa, no entrar y salir. Todas estas personas que llegan a tu casa y que dicen, no, es que yo estoy asintomática o así. Estas personas que se transportan, el transporte es un riesgo para las personas, sobre todo si lo hacen en transporte público. Entonces, dejar entrar a una persona que no sabes dónde ha estado antes es exponerte a ti. Entonces, por eso cada quien tiene que estar en su casa sin recibir visitas. Entonces, hay gente que cree que los empleados domésticos son de primera necesidad. Entonces, estas personas hay que tratar de contribuir a sus vidas, pagarles lo que les corresponde, y ya sea que o se queden con ustedes ahí a vivir porque son de planta, o que no los sometan a estar y viniendo porque los ponen en riesgo a ellos sobre todo, y pues a ustedes también. Entonces, por favor, dice aquí, la modificación de sellos, dado que el crisol del mestizaje de nuestra etnia puede ayudarnos tanto para el pronóstico clínico. No, o sea, no sabemos si a nosotros nos va a afectar menos, y no hay por qué pensar que nosotros tenemos el sello protector azteca. O sea, no tenemos información para eso. De hecho, estaba yo leyendo un libro sobre la pandemia del 1918, y también en México pensaban que a nosotros no nos iba a pegar la influenza porque por la altura de la Ciudad de México, ¿no? Y en México se murieron 300,000 personas en esos años. Entonces no tenemos elementos para pensar que a nosotros no nos va a ir mal, ¿no?
No tenemos por qué. Y probablemente a lo mejor sí hay algo genético que nos protege, no lo sabemos. Pero en dado caso, pues tenemos un sistema de salud que ya de por sí estaba rebasado. O sea, antes del COVID ya estaba rebasado. Y además ya llevábamos décadas y décadas con muy poco interés de nuestras autoridades de hacer inversiones serias al sistema de salud, con lo cual entonces esto pues lamentablemente va a tener consecuencias en la atención ante una emergencia sanitaria, aun cuando destinen ahora y organicen todas las cosas que han tratado de hacer para suplantar estas carencias, ¿no? Pero no tenemos por qué pensar que nos va a pegar menos. También así han habido estas informaciones de que el clima cálido va a hacer que el virus se disipe. Incluso infectólogos lo han dicho, pero no hay, o sea, no hay manera de decir por qué esto sí. O sea, por ejemplo, en Argentina, en el hemisferio sur, donde están saliendo de su época más calurosa, ahí empezó la pandemia con ellos también. Entonces, no tenemos, si bien hay por ahí esa información, pues yo creo que todos queremos tener esperanzas de que nos va a ir menos mal, pero en realidad no tenemos evidencia científica para pensar que, que esto es un efecto el calor va a ser un efecto benéfico en menor en favor de nosotros la pandemia. Las pruebas de serología para pacientes que se recuperaron. Ok, Manuel, mira, no existe todavía, pero va a ser de suma importancia, sobre todo para personal de salud. O sea, todos aquellos que hemos estado expuestos desarrollar inmunidad, o sea, después de que nos dé la enfermedad y hacer anticuerpos y qué tanto nos protegió o que si ya quedamos inmunes a eso, tampoco lo sabemos, pero claro que los infectólogos nos inclinamos a pensar que esto se va a comportar como la gran mayoría de las enfermedades virales, en donde tú adquieres la infección y después de eso ya estás inmune. Eso es el comportamiento habitual. No se ha podido demostrar porque el virus es nuevo y han habido reportes en China donde les hacen pruebas, ellos tienen suficiente infraestructura para hacerles pruebas de seguimiento y a los pacientes solamente les dan de alta si tienen una prueba negativa. Y hay algunas personas que lo que les sucedió es que tenían una prueba negativa y después les hacían la siguiente que les tocaba y salía positiva. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? Pues yo tengo dos explicaciones. Una es que a lo mejor la negativa fue una falsa negativa, que puede ser, ¿no? Porque tienen cierto margen de error. O sea, el rendimiento diagnóstico de estas pruebas tiene ciertas limitaciones, no es 100% segura, ¿no? O que la prueba subsecuente que salió positiva es una prueba falsamente positiva. O sea, para mí es un problema de sensibilidad del rendimiento diagnóstico y no que las personas se volvieran a enfermar, ¿no? Entonces, si por ejemplo es una falsa negativa y sigue positivo, pues es que en la etapa convaleciente, es decir, donde todavía puede salir positiva, puede ser bastante larga. Ajá. Entonces, por eso, a todos los que están saliendo del hospital les pedimos que vayan a sus casas, ya que están mejor, y que nuevamente ahí se aíslen 14 días, ¿sí? Porque se ha visto que el virus se sigue excretando por las heces, sobre todo, hasta 4 semanas. Aun cuando tenemos esta información, no se ha demostrado que esta sea una transmisión orofecal, o sea, que las heces juegan un papel importante para la transmisión, como por ejemplo las gastroenteritis infecciosas convencionales. Entonces, pero de todos modos se recomienda el aislamiento aun cuando ya estén en su casa después de haber estado en el hospital. ¿Por qué? Porque puede haber excreción del virus de manera persistente. Entonces, ¿qué es lo que creemos los infectólogos y qué creo yo? Es que sí nos vamos a hacer inmunes, pero no hay manera de saber en este momento si sí existe eso. A ver, aquí dice los casos y muertes que se están dando de neumonía típica, ¿qué onda con eso? Bueno, esa es muy buena pregunta. Y efectivamente la vigilancia epidemiológica que se hace aquí registra todos este tipo de defunciones, sobre todo si las llevan a la muerte, ¿no?
Este, entonces, al parecer eso ya lo están considerando en el centro, Dirección General de Epidemiología. Sin embargo, pues como hay una escasez de pruebas, ¿no? Pensemos que aquí en la Ciudad de México hay pruebas, pero hay muy pocas, ¿no? O el acceso es complicado, ¿no? Solamente está confinado a ciertos, a ciertos centros, ¿no? Instituciones, y ahora cada vez más en laboratorios privados de manera bastante eficiente, porque incluso hasta van a tu hogar, cosa que hace que se expongan menos las personas y ya no tengan que salir. Pero como hay una restricción, entonces en todo paciente ahorita estando en fase 2 hacia la fase 3 que tenga una neumonía típica, que le llaman, que esto es, la neumonía típica es por un patrón radiológico, pero es, o sea, los médicos sabemos de qué se trata esto, pero cualquier enfermedad respiratoria con neumonía, que se presente como una neumonía grave, con un patrón radiológico intersticial o como tipo neumonía típica, pues es coronavirus hasta no demostrar lo contrario. Entonces sí que puede ser, ¿no? Pero al parecer el centro de control epidemiológico está viendo qué tanto esta información se debe a coronavirus o no. Pero bueno, todo depende del testeo que se haga. A ver, sobre el plasma en los pacientes recuperados graves. Bueno, sí, hay por ahí un artículo muy interesante en donde en pacientes gravemente enfermos, 5 pacientes, les dieron plasma de personas convalecientes, o sea, personas que ya les había dado y se recuperaron. Y entonces les pusieron este plasma como, o sea, asumiendo lo que acabo de hablar, asumiendo que una vez que tienes la infección, te vuelves inmune. Entonces te sacan tu plasma y se lo dan a las personas que tú ya tuviste la enfermedad y se lo dan a las personas graves. Lo que se vio es que al parecer sí mejoraron, sí les ayudó, pero claro que son 5 pacientes, 5 pacientes. Suena muy lógico, pero es muy difícil de hacer este tipo de cosas, o sea, la extracción de plasma sí se requiere de mucha infraestructura. Entonces, suena alentador, pero no creo que sea tan fácilmente extrapolable para uso así masivo, probablemente no. A ver, ¿qué más? Brenda, estoy haciendo ciclismo de ruta. A las 5 a.m. no hay gente ni contacto con nadie. ¿Lo ves grave salir? No, Cristian, está perfecto. Entonces, recomendable salir súper a comprar víveres para personas comprometidas. O sea, lo que yo creo es que cada quien se tiene que encargar de acuerdo a su dinámica familiar y los miembros de la familia, qué tantas personas mayores o enfermas tengan en su familia, quién va a ser, tienen que organizar muy bien quién va a ser la persona que va a salir de sus casas y en qué condiciones, ¿no? En una condición donde estén seguros que no se tocan la cara y que se van a lavar las manos antes, después, durante, exhaustivamente, y mientras que están en el súper o en el mercado, porque los tianguis siguen, la gente está aglomerada, ¿no? Hay que mantenernos distantes estando en el súper y comprando todo con mucho cuidado. O sea, todos tenemos que abastecernos de artículos de primera necesidad, pero siguiendo estas recomendaciones es muy, muy importante. ¿Qué más? Aquí, Brenda, si te da coronavirus, ¿cuándo dejas de contagiar o cuánto tiempo? Bueno, ya lo dije más o menos, pero es extenso, Jimena. Lo que se sabe es que al menos 14 días después de que ya estás bien, puedes entonces estar en convivencia otra vez. Pero, por ejemplo, hay personas que, como dije, excretan el virus de manera prolongada. Entonces, pensábamos que va en relación a la gravedad de la enfermedad. Entonces, en quienes han estado más gravemente enfermos, probablemente se vea más alargada esta excreción del virus. Entonces, en todos ellos, por ejemplo, los que requirieron hospitalización, aun cuando ya llevan 14 días, les pedimos que estén otros 14 días aislados. En quienes tienen enfermedad leve, el confinamiento tiene que ser 14 días como
ya lo han recomendado las autoridades. Aquí pregunta, para paranoicos, ¿cuánto tarda el virus en caer al piso cuando una persona infectada lo sopla para afuera? Por ejemplo, viene una persona caminando y corriendo. Bueno, esto es muy difícil, Waller, o sea, es muy difícil saber. Por eso se recomienda el lavado constante de superficies y de manos, ¿no? Porque las superficies de alto contacto, como los escritorios, como la caja en el súper, como el picaporte de la puerta, como el botón del elevador, pues todo eso con el codo, en fin, las cuestiones de alto contacto hay que lavarlas constantemente y las manos. Y entonces ahí, independientemente de las horas que esté, pues sabes que por lo menos lo estás eliminando. Ahora, sí hay estudios que se han publicado, hace una semana y media se publicó uno de cuántas horas puede estar en ¿cómo se llama? En metales y en diferentes superficies rugosas, etcétera. Pueden ser horas y pueden ser hasta días si no se limpia. Entonces, por ejemplo, pues lo que debería suceder es que los que estamos en contacto con personas que tienen COVID, pues entonces tenemos que no ir con aretes, lavar nuestros lentes, porque son objetos en donde se pueden quedar ahí por horas. Entonces hay que hacer el lavado constante. ¿Qué opinas de las pruebas rápidas de IgG, IgM? Bueno, tienen que ser validadas. No sé bien las especificaciones, pero tienen que ser validadas porque aquí el peligro es que no tengan buen rendimiento diagnóstico y que te salga negativa y realmente seas positivo. O sea, es un peligro, ¿no? Porque la percepción de riesgo, o sea, no es lo mismo que yo estoy asintomática y tengo una prueba negativa, o estoy asintomática y tengo una prueba positiva. Si sé que estoy positiva, mi comportamiento va a cambiar, ¿no? Entonces, por eso mismo, estas pruebas, por eso mismo se pide parejo que todo el mundo se quede en su casa. Porque como no podemos hacerle pruebas a todo el mundo y ver quién sí puede salir y quién no, pues mejor todos se quedan, ¿sí? Ahora, si tú tienes una duda porque pues te dio, ya ahorita todo el mundo nos da dolor de garganta nada más del nervio, ¿no? Entonces, como tienes la duda, vas y te haces una prueba y te sale negativa y resulta que eras positivo, pues eso es muy peligroso las pruebas que no son exactas, porque pueden hacer que tu comportamiento cambie en relación a eso. Según el doctor europeo, la melatonina puede proteger. No sabemos nada, Luis. No hay nada que puedan hacer. O sea, la única cosa que pueden hacer por el mundo es quedarse en casa, ¿sí? No hay nada que tomar nada. Si no, ya se lo hubieran dicho al mundo, ¿ok? También los tratamientos que se están dando en todas partes del mundo, como el plaquenil o hidroxicloroquina o la cloroquina, la acitromicina, o sea que hasta Trump salió y dijo que ese iba a ser el tratamiento. No hay evidencia científica fiable para decir, uno, que es efectivo, dos, que es seguro. Entonces, no se tomen medicamentos o remedios caseros o suplementos alimenticios o vacunas. No hay nada que hayamos probado que sirva. Lo que sirve es estar en casa. Exacto, sin pruebas de COVID no hay muertes por COVID. Bueno, pues sí. Vivo solo. Ay, hola Miguel, tengo anemia plástica. Sí, Miguel, tienes que cuidarte muchísimo. Estate en casa hasta que esto haya pasado. No salgas, que alguien más te lleve tus artículos de primera necesidad. Y cuídate mucho. Tampoco sabes cuánto acabará esta pesadilla. Bueno, pues sí es una pesadilla. Pero son muy afortunados los que pueden estar en casa y no tienen que estar en el hospital, y no me refiero a mí, me refiero a los enfermos. Entonces, veamos las cosas de manera positiva y hagamos caso a las autoridades. Nosotros, la gran mayoría de mis contactos que me están oyendo, somos muy afortunados porque podemos vivir estando y trabajar estando en casa. Entonces, no sabemos, pero lo que sea necesario para que la
comunidad y la gente esté segura. A ver, aquí me da mucha pena preguntarte. A ver, lo de la conspiración del virus, no, yo no creo que, ya lo había contestado, hay gente que nuestra cultura es muy latinoamericana es muy de pensar en la conspiración, pero no, yo no creo bueno, no sirve de nada pensar eso, porque el problema ya lo tenemos encima y todos lo tenemos que resolver juntos. Lo que hagamos nosotros tiene implicaciones en los demás. Y no lo estoy diciendo como médico, lo estoy diciendo como sociedad. Entonces, pensar en la conspiración nos hace todavía saturarnos más de este fenómeno que tenemos de tantas redes sociales. Tenemos que ser como más saludables con los pensamientos y las actividades que tenemos, sobre todo cuando estamos encerrados. Dice, estoy viendo nuestro sistema de salud y viendo lo que ha pasado en otros países. Que cuánto va a durar un mes. Nadie sabe cuánto va a durar. Y sí, tenemos un mal sistema de salud porque no se ha invertido en salud desde hace muchísimo tiempo. Eso, tenemos un sistema de salud desbordado de por sí y probablemente lo vaya a estar más. ¿Qué va a pasar? No sabemos. Y haremos nuestro mejor esfuerzo, pero si ustedes se quedan en casa, todo va a ser mejor para todos. El virus no queda flotando en el aire, ya que tiene un peso y una gravedad que cae más bien, como tú mencionas. Bueno, o sea, Pablo, esto es incierto. O sea, lo que sí se sabe es que el virus, o sea, la gran mayoría de la infección es porque al toser o al hablar o al estornudar, nosotros sacamos gotitas y eso se queda en superficies o lo hacemos en la mano, saludamos o tocamos algo y entonces luego llega alguien y lo toca aquí. Así es como se transmite principalmente. ¿Qué tanto de las partículas se hacen lo suficientemente pequeñas para hacer aerosoles, que se llaman? Y estos aerosoles permanecer en el aire, eso es algo que no está respondido, ¿sí? Y ese es uno de los principios de por qué en otros países han optado porque todo el mundo ande con cubrebocas. No sabemos qué tanta efectividad tenga, pero sí se sabe que hay cierta cantidad del virus que se hace en aerosoles. ¿Coinciden los datos reales a los que nos están dando el gobierno? Bueno, Vanessa, lo que pasa es que el gobierno da los datos conforme a lo que tiene. O sea, si tiene el acceso a estas pruebas, pues va a dar la información de acuerdo a eso, ¿no? No es una cuestión de ocultarlo ni nada, es simplemente que está trabajando con lo que hay. Y la realidad es que tenemos, o sea, creo que como sociedad tenemos que exigir que nuestro sistema, lo estamos viendo ahorita, que nuestro sistema de salud mejore, pero eso depende de que le exijamos a nuestras autoridades que mejore la inversión en salud. ¿Cuántos casos reales estimas? Bueno, o sea, si hay 1000 personas infectadas detectadas, probablemente hay miles más circulando sin que lo sepan. ¿Cuántos? No sé, pero pues sí, muchos. O sea, como ya se está viendo cuántos se detectan al día, se ve cuántos aumentan por día y esta curva exponencial hace que se calcule, hay modelos matemáticos que han hecho cuántos probablemente se estiman, eso lo hacen la Dirección General de Epidemiología y en base a eso toman las decisiones, ¿no? Entonces, sí, son muchos más los que infectados de los que se tienen registrados, porque nadie confinaría a la gente de todo el país por 1000 infectados, no, o sea, se sabe que hay muchos más, pero se trabaja conforme a los datos que nosotros tenemos. A ver, entonces dice aquí... lo del aerosol, sí. O sea, ahorita no hay que hacer aerosoles, no hay que hacer nebulizaciones, sobre todo si están al cuidado de enfermos y no saben si tienen COVID o tuvieron COVID, no se pueden nebulizar ni tampoco los dentistas pueden hacer aerosoles con sus procedimientos, porque esto hace que el virus esté en el aire y se propague. Bueno, creo que ya me voy a ir. Espero que la próxima semana nos
me vuelva a conectar, voy a igual juntar ciertas preguntas que me han hecho a lo largo de la semana para tratar de aclarar las dudas que tengan, y espero que esto sea de utilidad. Los invito a la sana distancia, pero también a la sana distancia de las redes sociales, y que traten de tener un ambiente saludable en sus casas, sin ver tanto el internet e información que solamente nos llena la cabeza de miedos y de confusiones. Así es que los invito a que estemos saludables, mentalmente fuertes, y que todos, por favor, todos estemos en casa, todos los que podemos, y y ojalá que nos vaya bien. Bye bye.